También y tú me has visto, mis pecados taladrán todo mi ser. Ten piedad y dame tu alegría. Quiero de ti otra oportunidad. El maestro y sus discípulos se marcharon de la montaña, atravesaron Galilea, no quería que nadie se enterase porque iba educando a los discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, después a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntar. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa preguntó de qué discutían por el camino. Ellos no contestaron. Por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y dijo, el que quiera ser el más importante, que sea el último y el servidor de las demás personas. Evangelio según San Marcos capítulo 9, versos 30 al 37. El poder se usa para servir y ser modelo en una sociedad. Notas amables a la palabra de Dios, martes 25 de febrero, año 2020. Porque yo hago el mal que no quiero hacer, Señor, y dejo de hacer el bien que sí debo y puedo hacer. Porque el Señor Jesús vive, porque El poder, el servicio, el valor de la humildad. Aparece un fenómeno bastante extraño en personas que siguen a Jesús de Nazaret. Algo así como cuando una persona le dice a otra, no se supone que a usted le gustan mucho las cosas de la iglesia. Tan raro, su competición, su soberbia, su prepotencia y su manera de ser. Yo me imaginaba que la cosa era como lo contrario. Algo así sucede con el texto del Evangelio de Marcos en ese capítulo 9. Hay como dos ideas fundamentales. La primera, que el maestro va educando a sus seguidores, los va orientando hacia el servicio, la evangelización, la caridad, la justicia y la misericordia. Eso piensa el maestro, que las cosas están como caminando bien, pero de pronto se lleva la sorpresa de que están discutiendo quién es el más importante, quién es el que manda, quién es la persona a seguir. Entonces aparece algo que daña la evangelización, que daña la misión, algo que estropea el buen ejemplo de la vida cristiana, y eso se llama mentalidad de competición y de prestigio. Cuando las personas se dedican en este mundo como a hacer la carrera y a competir, quién es el más importante, quién tiene más prestigio, quién es el más popular, quién es el que más sale en las redes sociales, quién es el que más se impone, pierde el sentido de la fe y de la espiritualidad. Eso sucede en tiempos de Jesús de Nazaret. Eso acontece exactamente en el tiempo actual. Aparece como un contraste entre la incoherencia, mientras la palabra de Dios afirma la importancia de Jesús, del Mesías, como un siervo, como un servidor que tiene que morir y al tercer día resucitar, que debe subir a Jerusalén. Aparece el contraste contrario: quién es el mayor, quién es el más importante. Servir en lugar de mandar es como la respuesta que da la Santa Biblia a ese fenómeno tan recalcitrante y tan maluco en la relación con los demás.
¿Cómo es de maluco encontrarse una persona prepotente o encontrarse alguien que diga es que yo me creo muy inteligente, es que por encima de mí no hay nadie más? Es muy maluco. Sería bueno leer la Santa Biblia, servir en lugar de mandar, servir en lugar de estar por encima de los demás, servir en lugar de despreciar a los demás, servir en lugar de descartar a los demás. La respuesta la da el mismo maestro. Si alguien quiere ser el primero, que sea el último, el servidor de todos, pues el último no gana premio ni recompensa, es un verdadero siervo de Dios. El poder hay que usarlo no para subir y dominar a las demás personas, sino para servir, y ese es el punto de la educación de la sabiduría. La verdadera sabiduría que viene de Dios. ¿Y de dónde procede tanto desorden en la sociedad? Del poder, de la desesperación, de la angustia, de las ganas de estar por encima del otro, proponerle guerra a los demás. Santiago fue muy acertado en su carta. En el capítulo 4, a partir del verso 1, Santiago les decía a los seguidores de Jesús de dónde procede la guerra y la contienda. No es de las pasiones que luchan entre ustedes, codician y no tienen, andan en envidia y no alcanzan nada. Se combaten y se hacen la guerra entre ustedes mismos. No tienen porque no piden, piden y no reciben, porque piden mal para dar satisfacción a sus pasiones. No saben que amar el mundo es odiar a Dios. Y así va recorriendo la carta del apóstol Santiago en ese capítulo 4, tratando de convencer a un creyente dónde está el mal, ambiciones, querer estar por encima, el mundo. Una persona que solo piensa en subir y dominar no prestará gran atención a los más pequeños. ¿Estaría la Sagrada Escritura equivocada? No. Jesús propone un estilo de vida de acoger hasta los más pequeños. Curiosamente, el Papa Francisco, hablando del tema, decía el Papa: la humildad hace parte de las enseñanzas más revolucionarias del Evangelio. No hagan nada por egoísmo, decía el apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 2, verso 3. No hagan nada por egoísmo o por vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. El Papa dijo una frase de las que él sabe decir bien contundentes: si no hay humillación, no hay verdadera humildad. Los cristianos deben tener cuidado de no caer en una falsa humildad y aparentarle a los demás, como la comida chatarra, decía el Papa, es decir, confeccionada en serie y vendiéndole la idea a todos los demás de que la persona es muy santa y muy humilde, decía el Papa en su alocución, y daba varias recomendaciones para ser humildes, cercano a los demás. Entiende el poder como un servicio, sabe comunicar a Dios, una persona humilde, gana autoridad y da buen ejemplo a los demás. La persona humilde es amable, manso, no regaña a los demás, sino que los educa y los orienta. La persona humilde se enfada ante la injusticia, y termina el Papa diciendo: la humildad es aceptar las tribulaciones, no a la falsa humildad.